El maestro dijo a la multitud: se trae el candil para colocarlo debajo del celemín o debajo de la cama o para colocarlo en el candelero. Si se esconde algo es para que se descubra, si algo se hace oculto es para que salga a la luz. El que tenga oídos que oiga. Le dijo también: atención a los que están escuchando, la medida que usen la usarán con ustedes y con creces, porque el que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Evangelio según San Marcos capítulo 4, versos 21 al 25. Una manera muy práctica, sabia e inteligible para enseñar de Jesús de Nazaret, para hablar de Dios, porque la palabra de Dios se convierte en lámpara, en luz para la inteligencia, para la voluntad, para el camino de los hombres y de las mujeres. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 28 de enero, año 2021. Ubicados en ese capítulo 4, verso 21, Evangelio según San Marcos, el tema tan interesante en la Biblia de la manera, la pedagogía, cómo se enseña la palabra de Dios, bien importante para todos los que estamos en la iglesia, bautizados, pertenecemos y prestamos un servicio a la comunidad eclesial. Bien importante aprenderle al maestro cómo se usa la palabra de Dios. Si la palabra de Dios se queda encerrada, guardada en una Biblia complicada o a veces con vocabulario ininteligible, entonces la palabra de Dios no da fruto en las personas, porque Jesús preparó y dispuso un reino de su Padre Celestial para los humildes y para los sencillos de corazón. Y para corroborar esa actitud del Maestro, que su mensaje está hecho para los humildes, para los sencillos, quedó escrito allí en ese capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, verso 25, cuando el Hijo de Dios dice, a manera de acción de gracias a su Padre Celestial: te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los pequeños, porque así le ha parecido bien a Dios. Bien interesante la posición, importantísima, cómo no hay que esconder la palabra de Dios. No hay que complicar la palabra de Dios, no hay que amenazar con la palabra de Dios, no hay que descartar basado en la palabra de Dios, no hay que negar el servicio a una persona como diciéndole: usted no se lo merece, usted es un pecador, es un indigno. Totalmente equivocados. El Evangelio es muy claro en ese capítulo 4 según San Marcos, la manera como Jesús enseña a través de parábolas y pone a la gente a pensar si una lámpara es más útil debajo de la cama o encima de la cama, o colocarla en un candil para que alumbre a todos los de la casa. ¿Dónde será útil una lámpara? ¿Dónde se necesita la luz? Y que la palabra de Dios sea luz. Qué tristeza que la palabra de Dios sea un problema para un ser humano, que le tenga miedo a la palabra de Dios. Me van a condenar con la palabra de Dios, me van a crucificar con la palabra de Dios. El Papa Francisco, un 25 de octubre del año 2014, hablando de la luz, de la palabra, de la lámpara que habla el Maestro de Nazaret, convierte ese día en esa predicación, invitando a toda la comunidad
internacional a dar testimonio para que alumbre y brille así la vida cristiana católica en el mundo. Si se quiere que alumbre la Iglesia Católica, que ilumine a muchas personas en el mundo, que se destaque, entonces el Papa Francisco decía que sea testimonio para que la luz brille, ilumine, sea testimonio de caridad, de misericordia, de bondad, que se destaque ante la comunidad esa lámpara, esa persona, ese católico, ese bautizado, ese consagrado, para que se convierta en una lámpara, se convierta en luz para las demás personas. San Ignacio de Antioquía, en una de sus disertaciones, el santo decía: el que posee la palabra de Jesús entiende lo que él enseñó sin palabras y llega a la perfección, actúa según lo que habla y dándose a conocer, porque tiene la palabra, que es la lámpara. Una persona es la lámpara de Dios, y una persona que posee la palabra de Dios, automáticamente, dice el santo, es capaz de entender lo que enseñó Jesús, y lo enseñó con su propio ejemplo de vida, y se convirtió en luz y en lámpara para los demás. San Juan Crisóstomo, hablando de la lámpara, dice que una lámpara no luce para sí, sino para los que viven en tinieblas. Una opción más del santo San Juan Crisóstomo, el hombre de la boca de oro, invitándonos a entender la palabra de Dios, que es para los que viven en tinieblas, se convierte en luz, y por eso dice la Biblia colocarla en un candelero para que le dé la mano, para que alumbre, para que le ayude a los demás, y nunca usar la palabra en contra de alguna persona, o para censurar a alguna persona, o amenazar a alguna persona. Decía San Juan Crisóstomo: ¿de qué sirve una lámpara si no alumbra al que vive en las tinieblas? ¿Y cuál sería la utilidad? Oigan esa pregunta del santo. ¿Cuál sería la utilidad de un cristianismo si no se gana a nadie? Y si a nadie redujera la virtud, ¿para qué sirve una iglesia así?, pregunta el santo. San Jerónimo hablaba de la lámpara y decía: la luz es la palabra. De 3 semillas, el selemín, o la cama es el oído de los desobedientes. El candelero son los apóstoles, a los cuales iluminó la palabra de Dios. Nada hay secreto, dice la Sagrada Escritura. Cada persona se da con su inteligencia y entiende la palabra de Dios. Se convierte en semilla de la palabra de Dios, decía el santo. San Pablo VI, otro santo, papa, escribió un documento de esos que llaman magistral en la Iglesia Católica, y el documento se llama Evangelii Nunciandi, y el Papa Pablo VI escribe ese documento a todos aquellos que son lámpara, que son luz, que transmiten la palabra, que son evangelizadores, catequistas, predicadores, comunicadores de la palabra, y a ellos se dirige el Papa San Pablo VI en esa encíclica, carta encíclica, y él dice: poner la lámpara en el candelero. Y el Papa coloca el ejemplo para decir la importancia de nunca perder el celo por anunciar el Evangelio. Es decir, no lo esconda debajo de la cama, no tape la luz, no apague la linterna, no le cierre la puerta en la cara a las personas, no le diga: yo no le puedo servir a usted. Al menos atiéndala por la importunidad, diría la Biblia. Si llegó a medianoche a pedir un favor, al menos por ser inoportuno, entonces salga mal momentico, al menos atiéndele y dígale algo, pero no deje a la persona sin atender. Bien interesante San Pablo VI con su documento No perder el celo por el Evangelio. Aprendemos hoy esa norma importantísima: a ser católicos lámpara, luz encendida para los demás, no problema para los demás, no juez. Cuando una persona es lámpara,
Aprende a no ser juez ni a juzgarle la vida a ninguna persona, porque tú eres lámpara y eres la semilla de la palabra de Dios. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,